Muy buenos días. Un gusto saludarles en esta mañana. Estamos iniciando pues un nuevo 2024 y agradecemos pues su participación en el presente webinar con todas las disculpas del caso, ¿verdad? Tenemos un anuncio importante que mencionarles y es que estamos siempre con el Ministerio de Economía a través de la Dirección de Innovación y Competitividad, pues con el objeto de brindar herramientas y programas a las MIPES, a las pymes salvadoreñas. Les vamos a compartir un link en el cual ustedes pueden prever información para que nos compartan necesidades empresariales y toda esta información pues va a ser confidencial y la idea es integrarlos al programa, a los programas que regularmente hacemos aquí en el Ministerio de Economía a través de la Dirección de Innovación y Competitividad. Sin más preámbulos, el Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación de Comercio Fácil y la Superintendencia de Competencia, les damos una cordial bienvenida y les agradecemos su participación e interés en el presente webinar titulado Introducción al Derecho de Competencia, que tiene como objetivo dar a conocer a las empresas y los consumidores el contenido de la ley de competencia, conductas prohibidas, sanciones, procedimientos administrativos de competencia, para que se conozca su marco de acción y poder ser más competitivos en los mercados salvadoreños. Este webinar es el primero de una serie de formaciones que se han preparado en el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Superintendencia de Competencia en materia de trámites empresariales. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que será publicado en el chat. Contaremos con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos un espacio de preguntas y respuestas. A continuación, tendremos la participación de la licenciada Karen Marcel Vega de Franco, ya que la licenciada María Elena Beltrán, por motivos ajenos a su voluntad, no va a poder participar en el presente webinar. La licenciada Karen Marcel Vega de Franco es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, tiene maestría en Gerencia Pública y Social de la Universidad Dr. José Matías Delgado, cuenta con más de 16 años de experiencia en la administración pública, trabajando en distintos temas en el clima de inversiones, competitividad económica, entre otros. Actualmente se desempeña como analista de educación y promoción de competencia en la Superintendencia de Competencia, donde tiene el cargo de programas de educación pública. Cedo la palabra a la licenciada Karen Marcel Vega de Franco. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la presentación, licenciado Medina. Si gusta, voy a compartir yo pantalla. Ya tengo habilitado el icono. Perfecto, licenciada. Voy a agradecer que me puedan confirmar que ya se observa la presentación. Todavía no, licenciada. Y por razones de conectividad voy a deshabilitar la cámara para que podamos tener una conexión eficiente. Ahora pueden ver ya la presentación. Sí se ve, licenciada. Adelante. Bueno, muchas gracias. Tengan todos buen día. Ya el licenciado Medina hacía una presentación. Mi nombre es Karen Vega. Yo estoy en la Intendencia de Abogacía de Competencia como analista de educación en competencia a cargo del programa de educación pública, donde realizamos una serie de capacitaciones a distintos públicos meta y una de ellas es la que nos convoca en esta ocasión con el tema de introducción al derecho de competencia, que es la primera presentación de 2 sesiones
tendrán una continuación el próximo viernes 26, si no recuerdo mal la fecha, en donde estarán profundizando los aspectos de la ley, de las prácticas anticompetitivas, para culminar con el tema de los programas de cumplimiento. Sin embargo, en esta sesión nos vamos a centrar en abordar algunos elementos y conceptos básicos para comprender esta rama del derecho y la importancia que tiene dentro del marco jurídico salvadoreño. Algunos de los temas que vamos a estar abordando son conceptos clave sobre competencia, algunos conceptos que también son relacionados o complementarios, una breve historia del derecho de competencia a nivel global y de la región, para finalmente ir aterrizando en el tema de la génesis del derecho de competencia en nuestro país y su base constitucional, y una breve aproximación como antesala a la próxima sesión sobre la ley de competencia. En cuanto a los conceptos clave, vamos a comenzar definiendo qué vamos a entender por competencia y vamos a abordar otras materias como la competencia desleal, la complementariedad de esta materia con el tema de protección al consumidor y la diferencia que existe entre el tema de competencia y competitividad. Ahora, ¿qué vamos a estar entendiendo por competencia? Nosotros denominamos en nuestro glosario de la Superintendencia de Competencia que competencia es toda aquella situación del mercado en la que los agentes económicos van a luchar de forma independiente por una clientela de compradores para alcanzar un objetivo empresarial concreto. ¿Y qué puede ser este objetivo empresarial concreto? Pueden ser utilidades, ventas o una mayor participación en el mercado. Esta rivalidad entre los agentes económicos puede referirse a distintos aspectos en función de los precios, por ejemplo, de la calidad, el servicio que se está brindando, o puede ser también una combinación de todos estos factores, entre otros que pueden valorar los consumidores. ¿Como qué otros factores, por ejemplo, que pueden ser apreciados por los consumidores? Las formas de pago, por mencionar un ejemplo, métodos de entrega, o las garantías que también van asociadas a los bienes y servicios que nosotros como agentes económicos podemos proveer. Por tanto, vamos a entender que esta competencia va a dar origen al bienestar del consumidor, como vamos a ver más adelante, y a una mayor eficiencia en términos económicos también. Vamos a estar viendo también cómo la competencia beneficia a todos, a la sociedad en su conjunto, tanto a los consumidores como a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, ya que a la base de los beneficios que podemos mencionar, tenemos que el más grande de estos es la opción que genera a los consumidores de poder elegir los bienes y servicios que van a adquirir en función de sus necesidades. Ahora, ¿qué beneficios directos trae que las empresas compitan? Como ya mencionaba, tenemos, digamos que dos grandes tipos de beneficios. Los beneficios directos, en los que el consumidor va a poder tomar una decisión considerando criterios de, de calidad, por ejemplo, de menores precios o de opciones de servicios relacionados, como ya les mencionaba. Y con esto vamos a beneficiar a la sociedad en su conjunto, ya que de manera directa, como consumidores o usuarios, podemos acceder a productos más baratos, de mejor calidad o que estén más ajustados a nuestras necesidades. Pero también tenemos otros beneficios indirectamente, tanto como consumidores como, como sociedad. Por ejemplo, podemos mencionar al menos 4 beneficios indirectos en los que tenemos, por ejemplo, que las empresas pueden adquirir sus insumos para la producción de sus bienes y servicios en unas condiciones de mercado con sana competencia a precios más accesibles o más baratos, lo que puede traducirse finalmente en un beneficio hacia el consumidor. También el sector público puede adquirir bienes y servicios de mejor calidad o a mejores precios, lo que le puede permitir ampliar su gama de servicios públicos o mejorar la calidad de los servicios que brinda a los ciudadanos. También tenemos algunos efectos a nivel global, por ejemplo, como cuando se incentiva a las empresas a, a mejorar su productividad o a también eh, emplear la innovación para la mejora de sus bienes y servicios.
Y finalmente, la competencia también impulsa a las empresas a que puedan adaptarse a estrategias empresariales sostenibles, como por ejemplo este tema de la sostenibilidad ambiental, ya que algunos consumidores prefieren adquirir bienes que han sido manufacturados con algunas, digamos, técnicas sostenibles con el medio ambiente, lo cual también a nivel global nos beneficia a todos. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, también la competencia es una forma de favorecer la igualdad de oportunidades y de recompensar el mérito y el esfuerzo, ya que naturalmente son los consumidores quienes van a tener la decisión final y van a preferir aquellas empresas que mejor se adapten a sus necesidades. Cuando existe competencia, idealmente no hay una empresa que vaya a tener una ventaja sobre otra y que no le permita alcanzar los objetivos empresariales que todas las empresas están también persiguiendo. Por eso decimos que la competencia va a estimular y a recompensar el emprendimiento y la innovación y a prosperar eh, en virtud del esfuerzo que cada uno de los agentes económicos realicen. Además, también, como ya hemos mencionado, las empresas se benefician de que exista competencia, ya que sus proveedores pueden ofertarles insumos para sus bienes o servicios a mejores precios, lo cual puede traducirse en un beneficio para los clientes. Entonces, hemos visto que para producir estos bienes y servicios, las empresas necesitan adquirir otros bienes o insumos que van a ser mejores y más baratos en un mercado con sana competencia y por ende esto va a traducirse en un beneficio para el consumidor. Entonces, hasta este punto que conocemos un poco sobre los beneficios tanto directos como consumidores o indirectos como sociedad, vemos por qué la necesidad de contar, o los países también vieron esta necesidad, con una ley en materia de competencia que permitiera traer todos estos beneficios a la sociedad en su conjunto y también vamos a ver cuando abordemos la parte de la base constitucional para una mejor eficiencia económica. Cabe mencionar que este gráfico, por ejemplo, que estamos viendo ahorita en la presentación, ha sido tomado de la Comisión Nacional de Mercados y Comercio de España como, digamos, un resumen general de los beneficios de la competencia para conocer su importancia. Ahora, conociendo la relevancia de este término, vamos a entrar a abordar otros conceptos que usualmente son confundidos con la materia de competencia y en otros casos sí son relacionados o complementarios. Uno de esos es el término de competitividad, que como podemos ver en la definición que aparece en pantalla, se conoce como la capacidad de competir que tiene una empresa, sector o industria para que los bienes que produce o servicios que presta, en razón de sus precios, calidad y variedad, como ya hemos abordado previamente, sean preferidos por los consumidores a nivel nacional, regional o internacional. Se dice que una empresa va a ser más competitiva en el mercado si logra producir más a un menor costo. Por tanto, podemos entender que la competitividad va a ser esa capacidad que tienen las empresas de obtener una mayor rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores. ¿Y qué factores pueden incidir en que una empresa sea más o menos competitiva? Pues la relación entre la calidad y costo, el nivel de precios de los insumos con los que esta empresa adquiere sus materias primas, por ejemplo, el nivel de salarios que hay en el país donde esta empresa se está desenvolviendo, desarrollando, entre otros aspectos importantes que pueden considerarse para incrementar la competitividad, como son los sistemas, por ejemplo, o técnicas de producción que tenga esta empresa para el aprovechamiento de sus recursos, es decir, como la productividad, los niveles de productividad que las empresas puedan tener, lo que le permita la elaboración de bienes o la prestación de servicios con un alto nivel de productividad que la vuelvan más competitiva respecto a otras. Es así entonces que por otro lado, la competencia habla sobre una situación de mercado, pero competitividad trata sobre la capacidad de las empresas. Es aquí donde empezamos a ver esta clara diferencia entre ambos conceptos. En otras palabras, podemos decir que las empresas más competitivas también van a ser aquellas que pueden asumir una mayor cuota de mercado ante
empresas que van a ser menos competitivas. Ahora, pasamos a otro concepto que usualmente también es relacionado con el tema o confundido con la materia de competencia, y es el tema de la competencia desleal. Muchas veces se confunde competencia con las prácticas anticompetitivas, particularmente las prácticas anticompetitivas de acuerdos verticales y abuso de posición dominante, que vamos a estar conociendo brevemente más adelante y en profundidad en la próxima sesión. Sin embargo, hay claras diferencias tanto de tipo doctrinal como en cuanto a las normas que regulan ambas materias. Es así que tenemos que la competencia desleal es la realización de actos encaminados a atraerse clientela de manera indebida. Y el Código de Comercio nos dice que hay dos grupos o dos tipos de estas conductas: el engaño al público en general por parte de una empresa o un agente económico, o por otro lado, conductas que van encaminadas a perjudicar directamente a otro comerciante o a otro agente económico. Y tenemos así que las normas que van a regular la competencia desleal van a estar dictadas en el Código de Comercio. El Código de Comercio, que como ustedes bien sabrán, en El Salvador tenemos vigente desde 1973. Y es aquí donde también empezamos a ver una clara diferencia respecto al tema de competencia, ya que para normar lo que procede en caso de las prácticas anticompetitivas, ya contamos con la ley de competencia desde el año 2006. Y tenemos que el objeto de la ley de competencia, a diferencia de la competencia desleal, va a ser promover, proteger y garantizar la competencia mediante la prevención y la eliminación de prácticas anticompetitivas. Ahora, tengo este esquema para mostrar, digamos, de una manera más gráfica, las principales diferencias en virtud de estos criterios del bien jurídico tutelado, el efecto, el cuerpo legal, etcétera, respecto a estas dos materias. Tenemos que para la competencia desleal, el bien jurídico tutelado va a ser la buena fe, mientras que para competencia va a ser velar por una sana competencia en los mercados. Los efectos de la competencia desleal o los dos tipos de conductas que ya veíamos a través de los cuales se puede manifestar es la existencia del engaño o el daño bilateral, mientras que en el caso de competencia va a ser a través de la existencia de acuerdos horizontales en virtud del objeto o a partir de las prácticas verticales en función del efecto que ocasionan en los mercados. Y también tenemos una tercera tipo de práctica anticompetitiva, que es el abuso de posición dominante, que también es en función de su efecto en los mercados y que vamos a entrar en estos conceptos brevemente más adelante. Los cuerpos normativos o legales de ambas materias, por un lado el Código de Comercio, por el otro la Ley de Competencia, y las conductas que son sancionadas en el caso de la competencia desleal son los dos tipos de conducta a través de las cuales se puede dar el engaño, ya sea de manera generalizada o bilateralmente hacia otro agente económico directamente. Y en el caso de la competencia tenemos que son los tres tipos de prácticas anticompetitivas de las que hablaba anteriormente: los acuerdos horizontales, las prácticas verticales y el abuso de posición dominante, que los vamos a encontrar normados entre los artículos 25, 26 y 30 de nuestra ley de competencia. Por otro lado, la autoridad competente de conocer sobre casos de competencia desleal serán los juzgados de lo civil y mercantil, mientras que para el caso de competencia, el Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia. Y relacionado con este punto, las sanciones para el caso de la competencia desleal pueden ser resarcimiento de daños y perjuicios, normado en el artículo 494 del Código de Comercio, mientras que para el caso de competencia estamos hablando de sanciones de tipo administrativo que se establecen a través de las multas. Ahora, otro tema que también suele ser confundido con la materia de competencia es la materia de protección al consumidor. Sin embargo, acá, más que ser del todo una materia diferente, estamos hablando de un concepto o de una materia complementaria al tema de competencia, ya que vamos a ver, creo que en una diapositiva más adelante, que se dice que la protección al consumidor es
junto con la competencia, dos caras de una misma moneda. Tenemos así que la política de protección al consumidor protege directamente los derechos de los consumidores a fin de procurar un equilibrio, certeza y seguridad jurídica en sus relaciones con los proveedores. Y su cuerpo normativo va a ser la Ley de Protección al Consumidor del año 1992. Mientras que para el caso de competencia, la política de competencia, como ya les he mencionado, tiene por objeto promover, proteger, garantizar y mantener las condiciones de competencia en el mercado, no directamente en la relación de los agentes económicos con los consumidores. Y es aquí una de las diferencias sustanciales entre ambos términos. Por otro lado, también la política de competencia se interrelaciona con la protección al consumidor en algunos temas como, por ejemplo, propiedad intelectual o políticas comerciales, compartiendo con estos la finalidad de regular el funcionamiento en los mercados. Tenemos también en cuanto al criterio de institucionalidad que para el caso de la materia de protección al consumidor, la institución competente será la Defensoría del Consumidor, mientras que para el caso de la materia de competencia, la Superintendencia de Competencia, y por ende sería la Defensoría del Consumidor la autoridad encargada de promover y desarrollar la protección de los consumidores. Sin embargo, la Superintendencia también tiene, digamos que, una estrecha relación de trabajo con esta institución en virtud de su Sistema Nacional de Protección al Consumidor, en donde también hay intercambios de información a través de estudios y de otras herramientas que desarrolla la superintendencia. Continuando con este término, les decía que más bien hablamos acá no tanto de una diferencia, sino de una interrelación o de una complementariedad, ya que ambas políticas van a servir a un objeto común, porque finalmente, al tener mercados sanos con una ley de competencia, el beneficiario final es el consumidor, se complementan de una manera natural por esta misma razón, y por eso se dice que es una relación bidireccional, porque la protección al consumidor va a incentivar a los proveedores a realizar acciones dentro de un marco de sana competencia que va a trascender no solo al bienestar del consumidor individual. Y por otro lado, lo que yo ya les mencionaba, que algunos estudios que son realizados también por la superintendencia contribuyen en el entendimiento y en el funcionamiento de los mercados y que también son considerados por otras instituciones, en este caso como la Defensoría del Consumidor. Ahora, eso en cuanto a la relación bidireccional. La defensa de competencia propicia la existencia de productos y servicios competitivos en el mercado, mientras que la protección al consumidor va a posibilitar que los consumidores realicen una elección, como veíamos en la diapositiva de los beneficios de la competencia, a partir de ciertos criterios de calidad, precios y demás, de una manera libre de fraude. Fraude que puede ser, digamos, a través de engaños o de falsa información, que es por lo que vela en gran manera esta institución de la Defensoría del Consumidor. Pero también tienen una interrelación también en el ámbito institucional, ya que, por ejemplo, nuestro superintendente es miembro del Consejo Consultivo de la Defensoría del Consumidor, que es un órgano de carácter técnico y de consulta, y es ahí donde está este ir y venir de información y esta complementariedad entre ambas instituciones y entre ambas materias. Entonces, las diferencias sustanciales que vamos a tener en estos dos términos están en función del cuerpo normativo, que ya hemos visto, la Ley de Protección al Consumidor del 92, mientras que la Ley de Competencia fue hasta el 2006. El fin último es la protección al consumidor por el caso de protección al consumidor y para el caso de competencia, la sana competencia en los mercados. En cuanto a la protección al consumidor, tenemos que se vela por una relación consumidor-proveedor, mientras que en competencia se vigila la relación entre los agentes económicos y que ésta no caiga en incurrir prácticas anticompetitivas. Y el daño, en el caso de la protección al consumidor, es bilateral de los agentes hacia los consumidores, mientras que para el caso de competencia estamos hablando de un daño, digamos que más generalizado, porque es un daño al mercado y no a una persona en particular o a otro agente económico en específico. Luego de haber visto estos
conceptos, vamos a pasar brevemente a la parte histórica, digamos, internacional de la génesis del derecho de competencia en nuestro país para ir aterrizando, como les mencionaba en la introducción, con nuestra base constitucional y ya una aproximación a nuestra ley. Y tenemos que la competencia existe como instituto económico a nivel internacional desde prácticamente los orígenes de los tiempos, el nacimiento del comercio, y es una ciencia del derecho que ha incursionado en la rama de la economía mediante la creación del derecho de competencia como una rama de derecho público que, entre otras cosas, va a tipificar y a prohibir qué conductas vamos a considerar o a tomar como anticompetitivas. Cabe mencionar que durante muchos años en la historia del derecho de competencia, esta materia se desenvolvió sin mayor control estatal. Sin embargo, ciertos países, en virtud de ciertos casos que vamos a conocer también más adelante, fueron viendo la necesidad de contar con este cuerpo normativo y tenemos así que entonces el derecho de competencia va a tener como una principal finalidad velar por el interés de carácter general, el funcionamiento transparente del mercado, su eficiencia y todo esto en beneficio del consumidor, como ya hemos venido viendo. Por tanto, la política de competencia es importante para conseguir aumentos en los niveles de inversión, progreso tecnológico, incrementos de eficiencia y mejoras de la institucionalidad, que son elementos importantes para el desarrollo económico y social. Esto es bastante importante porque también lo vamos a ver retomado en la base constitucional de nuestra ley de competencia. Como ya hemos visto, hasta este punto, la competencia va a ser una situación deseable de los mercados y que exista la competencia va a permitir que aumente la base de la actividad económica y por ende esto también va a repercutir en una generación de empleo, mayor innovación, mayor crecimiento. Por tanto, el derecho de competencia va a tener como una finalidad principal velar por este interés de carácter general y el funcionamiento transparente del mercado que se va a traducir finalmente en un beneficio al consumidor. Entonces, tenemos 4 hitos principales o claves como antecedente de la Ley de Competencia de El Salvador. El primero de ellos es entre los años de 1889, que fue Canadá el primer país en contar con una legislación escrita en materia de competencia, y en 1890 Estados Unidos con la Sherman Act y la Clayton Act más adelante en 1914, que dio pie a la creación de la Comisión Federal de Comercio también. Cabe mencionar que en el caso de Estados Unidos, como les decía previamente, fue un país que en virtud de algunos casos de monopolios que se estuvieron dando en temas de petróleo, ferrocarriles, tabaco, explosivos, acero, fueron viendo la necesidad de contar con una ley que normara esta materia para combatir esta expansión y exceso de poder que tenían los monopolios en estos tiempos. Casi 50 años más tarde, en el continente europeo, el Tratado de París prohíbe las barreras al comercio, la discriminación y otras prácticas restrictivas que distorsionen la competencia, y lo vamos a ver también más adelante cuando se dan los cimientos o los orígenes de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Ya mucho más adelante y en la región centroamericana, en el año 95 fue Panamá el país que adoptó una ley de competencia, y un año más tarde Costa Rica adopta una ley de competencia en el 96, siendo casi 10 años más tarde que en El Salvador se entra en vigencia la ley de competencia, aunque esta había sido aprobada en el 2004. Estos detalles los vamos a comentar también más adelante, pero que tuvo un año para la entrada en vigencia para poder hacer actividades de promoción de la ley y poder dar un espacio que la ley fuera conocida antes de su entrada en vigencia. En este mismo año, en el 2004, que también se habían aprobado la ley de competencia en el caso de nuestro país, otros países también fueron adoptando una ley en la materia, como fue el caso de Honduras y Nicaragua, siendo hasta la fecha Guatemala el único país que no cuenta con una ley de competencia.
Ahora, profundizando un poco sobre cada uno de estos hitos, como habíamos visto, la ley Sherman fue el primer antecedente de legislación escrita, aunque Canadá un año antes también había adoptado normativa en la materia, prohibiendo la consolidación o tentativa de creación de monopolios. Es una ley bastante corta, con 2 secciones y que fue complementada con la Clayton Act que veremos en la siguiente slide, y bastante enriquecida más a nivel jurisprudencial y utilizada para casos relevantes como les mencioné previamente, ferrocarriles, tabaco, explosivos, acero, entre otros. Su contenido se ha visto modificado en algunas ocasiones y complementado también por otras leyes, como la Clayton Act de 1914, que fue creada para secundar la ley Sherman y también dio pie a la creación de la Comisión Federal de Comercio, pero esta ley ya introduce temas nuevos como fueron la fusión y adquisiciones, que eran restrictivas a la competencia y cómo se iban a normar estos, el tema de la fijación de precios discriminatorios, cómo se van a celebrar contratos con cláusulas restrictivas y la intervención en otras sociedades por medio de administradores conjuntos. Ahora, pasando al lado de Europa, como les decía, el Tratado de París en el 51 fue el que fue dando las bases para introducir el tema de competencia, porque teníamos en ese contexto histórico 6 países que estaban creando la comunidad de acero: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y que estos países querían prohibir que existieran barreras entre ellos para hacer los cimientos de lo que más adelante fue la Comunidad Económica Europea, como antecedente de la Unión Europea. En realidad lo que se buscaba era disminuir el poder de Alemania y otros países que pudieran accesar al acero y al carbón, que eran materias primas por el contexto de guerra bastante demandadas en ese momento, y también en función de ir saliendo de una economía centralizada. Entonces prohibieron barreras al comercio, discriminación y otras prácticas restrictivas que distorsionaran la competencia entre los países. Más tarde crearon la Comisión Económica Europea y las 2 razones para incluir esto fue que los 6 países tuvieran un acceso igualitario a los recursos básicos y que existiera un espíritu de libre competencia para el funcionamiento eficiente de los mercados. El tema del control de fusiones fue introducido mucho más adelante, en el año 1989, pero en el ínterin con el Tratado de Roma del 57 se reforzó toda esta parte iniciada en el Tratado de París, estableciendo ya las bases para la unión aduanera, una política agrícola común y entre estos la regulación sobre competencia, específicamente entre los artículos 85 al 90, prohibiendo los acuerdos entre agentes económicos o prácticas concertadas que pudieran afectar al comercio entre los miembros y cuyo objeto fuera la distorsión de la competencia. También se prohibió cualquier abuso por parte de un agente económico que tuviera una posición de dominio dentro del mercado. Ahora, para el caso de El Salvador tenemos 2 grandes antecedentes principales. Uno es la Constitución de El Salvador, vigente desde 1983, que establece la obligación del Estado de promover el desarrollo económico y social, así como la defensa del interés de los consumidores, prohibiéndose las prácticas monopolísticas. Esto es bastante importante porque es donde se da pie a que nuestra ley de competencia es de tipo conductual, porque lo que se prohíbe es las prácticas monopolísticas, es decir, una conducta para garantizar la libertad empresarial y proteger el interés de los consumidores. Por otro lado, tenemos como un gran antecedente los acuerdos de paz que dispusieron algunos objetivos, entre otras medidas de tipo político y económico, para el fortalecimiento de una economía de mercado y la creación de condiciones necesarias para mejorar el nivel de vida de la población luego de la firma de estos acuerdos. Esto quedó establecido en el capítulo 5, numeral 6, donde se denomina liberalización de precios y quedó también bajo un esquema de un mercado de libre competencia que permitiera el normal abastecimiento de los productos y la estabilidad de los precios para la sociedad
en su conjunto en ese momento. También tuvo mucho que ver las recomendaciones emitidas en esa época por algunos organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros, que recomendaron medidas para aliviar el costo social de los programas de ajuste estructural, entre las cuales, por ejemplo, también destaca el tema de protección al consumidor. Por eso vemos que el impulso que tuvo esta otra materia de protección al consumidor fue como una misma ola. Sin embargo, en ese momento prosperó la ley de protección al consumidor y fue hasta un poco más tarde que prosperó la ley de competencia, y el compromiso de adoptar mecanismos para evitar prácticas monopolísticas al tiempo de garantizar la libertad empresarial en concordancia con la Constitución. Es decir, entonces, que la protección de la libre competencia ha sido una obligación constitucional desde 1983, sin embargo, careció en ese entonces de un desarrollo legislativo efectivo hasta el 2004, que se aprueba la ley y entra en vigencia en el 2006. Entonces, tenemos que los acuerdos de paz, una de las medidas para, digamos, atenuar los efectos negativos que pudiera tener la sociedad salvadoreña, particularmente los consumidores, fue por un lado contar con una ley de protección al consumidor que prosperó y entró en vigencia desde el 92, y por otro lado, contar con una ley de competencia que estuvo vigente hasta el año 2006. Si bien fue en el mismo año que ambas leyes iniciaron el proceso de discusión, en el año 94 se presentó un primer proyecto de ley de competencia a la Asamblea Legislativa. Pasaron 10 años en los que hubo distintas discusiones y propuestas de ley que básicamente en lo que no se ponían de acuerdo era en la autoridad que iba a ser la encargada de aplicar la ley, y también algunos enfoques en cuanto al abordaje de las concentraciones y el régimen sancionatorio, siendo que hasta el año 2004 se aprueba la ley de competencia y se define también cuál iba a ser la autoridad para su aplicación, entrando en vigencia hasta el año 2006. Ahora, ya aproximándonos a lo que es la ley de competencia en nuestro país, tenemos las siguientes generalidades, habiendo visto desde un principio en qué consiste este concepto de competencia, en qué se diferencia con otros conceptos, conociendo cuáles son los beneficios también que nos trae la competencia y un poco los antecedentes históricos e internacionales de esta materia en otros países del mundo. Tenemos que El Salvador entonces decantó por adoptar un sistema de tipo conductual, en donde el país lo que buscaba era incrementar una eficiencia económica y un bienestar a los consumidores a través de la adopción de esta ley, y no un sistema de tipo estructural como ha sido en el caso de otras legislaciones. Como segundo aspecto relevante, tenemos que la ley de competencia va a analizar el comportamiento de los agentes económicos, su conducta, sus comportamientos, y que estas conductas o estos comportamientos no incurran en el cometimiento de prácticas anticompetitivas, y va a vigilar que estas conductas no sean contrarias a la competencia, como les estaba mencionando, conocidas como prácticas anticompetitivas, que también vamos a entrar más en detalle en su definición brevemente. Es entonces que bajo este sistema de tipo conductual, nosotros contamos desde el 2006 ya con una ley de competencia vigente, y los artículos específicos que dan la base constitucional para nuestra ley, tenemos, digamos que a manera de contexto, el artículo 101, que habla de hacer una promoción del desarrollo económico y social como deber del Estado, mediante el incremento de la producción, la productividad, la racional utilización de los recursos, así como la defensa del interés de los consumidores, que sabemos que son los beneficiarios últimos también de la existencia de mercados en condiciones de sana competencia, y también el artículo 102, que garantiza la libertad económica mientras no se oponga al interés social, fomentando y protegiendo la iniciativa privada dentro de las condiciones que acrecienten la riqueza nacional, pero que aseguren sus beneficios al mayor número de habitantes del país.
Y finalmente, el artículo, digamos que más específico que da pie a la creación de nuestra ley es el artículo 110, que claramente expresa que no podrán autorizarse monopolios sino a favor del Estado o de los municipios cuando el interés social lo haga imprescindible, y que se prohíben las prácticas monopolísticas. Es aquí donde vemos ese aspecto conductual para garantizar la libertad empresarial y proteger el interés de los consumidores. Entonces, vamos a abordar brevemente qué vamos a entender por prácticas anticompetitivas, ya que a profundidad van a estar abordando estos temas en la sesión del próximo viernes con la licenciada María Elena Bertrán. Van a estar abordando en profundidad los 3 conceptos de prácticas anticompetitivas, algunos ejemplos, algunos casos también, para conocer también más sobre los procesos administrativos sancionatorios y que todo esto sirva como una base para entrar en materia de la importancia de los programas de cumplimiento, que es el tema central que van a estar abordando el próximo viernes. Entonces, ya tenemos algo de noción sobre qué es una práctica anticompetitiva. Estamos hablando de una conducta de un agente económico y que puede ser, digamos, nociva al mercado. ¿Por qué? Por considerarse que sea una práctica realizada por un agente económico que, manifestada bajo cualquier forma, busque limitar o restringir la competencia o que impida que otros agentes económicos accedan a un mercado. Esta definición la pueden encontrar en el glosario de la Superintendencia de Competencia. Aprovecho el comercial de invitarlos a visitar nuestra página web y también a seguir nuestras redes sociales, donde podrán encontrar material como el glosario, la ley, algunos estudios y artículos en la materia. Y también nos da la definición de los 3 tipos de práctica que están tipificados en nuestra ley, ya les decía, del artículo 25 al 30 comprendidos, entre los que tenemos los acuerdos entre competidores, que se denominan arreglos o convenios entre los agentes competidores entre sí, que están en un mismo eslabón de la cadena de producción y que se unen para fijar precios, o los acuerdos que pueden tener es para fijar cantidades de producción o repartirse el mercado en virtud de aspectos geográficos, entre otro tipo de acuerdos. Estos también se conocen como carteles o acuerdos horizontales. Y tenemos también las prácticas verticales entre no competidores, que es cuando un agente económico con una posición dominante, aquí es importante este tema porque debe existir una posición dominante por parte de el agente económico, de uno de los agentes económicos, en determinado mercado o sector, utiliza esta posición dominante para, digamos, someter a otros agentes económicos que estén ubicados a otro nivel de la cadena de producción, de distribución o de comercialización, con el fin de limitar la competencia, restringir o impedir el acceso a otros agentes económicos. Y finalmente tenemos el tercer tipo de práctica anticompetitiva, que es el abuso de la posición dominante y que se conoce como práctica anticompetitiva, que es efectuada por un agente económico con el mismo objeto, ¿verdad? De restringir, limitar o impedir la competencia. Pero cabe aclarar que el hecho que un agente económico tenga una posición de dominio no es, digamos que prohibido en sí, sino la práctica o la conducta de que este agente económico abuse de esa posición dominante que tiene para, por ejemplo, poner precios altos o no estar, digamos, motivado a dar una mejor calidad de sus productos o una mayor diversidad o aplicar innovación en sus bienes y servicios. Lo cual, como hemos venido viendo con los beneficios de la competencia, afecta al consumidor. Por otro lado, también la ley de competencia aborda lo concerniente a las concentraciones económicas. Vamos a entender en esta parte primera de aproximación y de abordar lo conceptual, que estas se van a entender como aquella situación cuando un agente económico que ha sido hasta la fecha independiente en el mercado entre sí busque
realizar actos, contratos, acuerdos, convenios que tengan como la finalidad fusionarse o adquisición en consolidación, integración o combinación de sus negocios con otro agente económico. Y también cuando un agente económico, uno o más, que ya controla por lo menos a otro agente económico, adquiera por cualquier medio el control directo o indirecto de todo o parte de más agentes económicos. Esto está también normado en nuestra ley, no vamos a profundizar en esta sesión, pero es importante que conozcan que la ley no solo norma lo relativo a las prácticas anticompetitivas, sino que también las reglas para el tema de las concentraciones económicas. Un poco cuál es la estructura de la ley. Vemos que en el artículo 1 básicamente está el qué, el cómo y el para qué, siendo el objeto de la ley promover, proteger y garantizar la competencia mediante la prevención y eliminación de las prácticas anticompetitivas para tener una eficiencia económica y mayor bienestar del consumidor. El objeto específico o el bien tutelado, como veíamos cuando hacíamos la diferenciación con el concepto de competencia desleal, va a ser la sana competencia en los mercados y no la relación entre los agentes económicos, aunque sí vigila sus conductas, como hemos visto, porque es de tipo conductual. ¿Quiénes son sujetos a la ley de competencia? Todos los agentes económicos. Y cuando tengan la sesión con la licenciada María Elena Bertrán, ella les va a profundizar en qué vamos a entender por agente económico, que es un término omnicomprensivo que prácticamente entramos todos en esta definición. Y la estructura de la ley de competencia básicamente cuenta con 58 artículos distribuidos en 5 títulos y 11 capítulos que van a conocer más a profundidad cuando aborden los temas de las prácticas anticompetitivas y algunos ejemplos. Recapitulando un poco, hemos visto en esta sesión que competencia no es lo mismo que competitividad, que tampoco práctica anticompetitiva va a ser lo mismo que competencia desleal, son materias diferentes, con cuerpos normativos diferentes, bienes tutelados distintos, y que tampoco el derecho de competencia es lo mismo que el derecho del consumidor, aunque con esta última materia sí hay una interrelación y una complementariedad. Hemos visto cuando entramos en los antecedentes históricos, cómo fue surgiendo esa necesidad en los países de contar con un derecho de competencia que aglutinara distintas normas y principios que regularan la competencia económica de un determinado país o jurisdicción y que estas normas fueron estableciéndose y siendo aplicadas por distintas naturalezas de autoridades estatales encargadas para la protección de la competencia, como lo es en algunos casos comisiones de competencia para el caso de España, por ejemplo, agencias antimonopolio o superintendencias de competencias, como es el caso de la institucionalidad en El Salvador. Y finalmente, los principales hitos sobre la ley de competencia en nuestro país, que fue, digamos, impulsada desde el año 1992 a raíz de los acuerdos de paz. Hubo distintos proyectos de ley, discusiones en torno a estos proyectos, se conocieron también sistemas en otros países para finalmente contar con una ley de competencia aprobada en el 2004 y vigente desde el 2006, siendo también la base constitucional los artículos 101, 102 y 110 de la Constitución vigente del 83. Hemos visto por qué es una ley de tipo conductual y que tiene un alto contenido económico también y una naturaleza de tipo administrativa en cuanto a sus sanciones, y que la autoridad competente es la superintendencia de competencia. Entonces, aquí hay un poco de información sobre nuestra página web, también nuestras aplicaciones y el centro de documentación que les invito a que puedan visitar para profundizar en temas más específicos de la materia. Voy terminando por acá, les agradezco mucho su atención, voy a dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias por su ponencia, licenciada Karen Vega, muy instructiva, muy amplia.
nos despejó bastantes conceptos y siempre invitando también a todos los participantes a poder realizar a través del chat las consultas correspondientes. En estos momentos se publicará en el chat el enlace de la evaluación de la ponencia, para lo cual vamos a brindar 5 minutos a fin de que puedan completarla. Agradecerles que nos retroalimenten, nos compartan temas de interés para poder desarrollarlos en próximos webinars y así como también sus datos de contacto. Posteriormente de los 5 minutos pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. A ver, licenciada, nos pregunta Juan Carlos Hernández, nos dice, ¿cómo identificar si un proveedor recién instalado en el mercado está llevando prácticas anticompetitivas? Nos amplía, dice, ¿existe algún código elaborado por parte de la Superintendencia de Competencia que contenga las bases de competencia en el mercado nacional? Gracias, Lic Medina. Bueno, es un tanto compleja la pregunta porque, como habíamos visto, tenemos 3 tipos de prácticas y mucho va a depender de qué tipo de práctica se trate, si es un acuerdo horizontal, es decir, un acuerdo entre agentes económicos que están operando en un mismo eslabón de la cadena de producción, comercialización o distribución, que de hecho este tipo de práctica es de las más difíciles de comprobar o de conocer porque se hacen de manera oculta. Obviamente quienes se ponen de acuerdo para hacer esta fijación de precios, que puede ser el caso, o distribuirse cuotas de producción o distribuirse geográficamente el mercado del sector del que se trate, lo van a hacer de manera de no generar evidencia, de no dejar acuerdo. Sin embargo, para el caso específico de esta práctica, hemos tenido experiencias en las que la manera en que se ha detectado ha sido, por ejemplo, a través de los procesos de compras públicas, en donde las instancias o las unidades de compra, antes UASI, ahora UCP con la nueva ley, han detectado ciertas inconsistencias o irregularidades, digámoslo así, en las ofertas que presentan los agentes económicos, algunas coincidencias y demás, en donde se ha logrado detectar, digamos, este tipo de práctica. En el caso, repito, de el primer tipo de prácticas que hemos visto, los acuerdos horizontales, conocidos también como carteles. Para ello, la superintendencia ha desarrollado, pasando un poco a la segunda pregunta, algunas herramientas, instrumentos como lo son las auditorías de competencia, las cuales nosotros dentro de nuestro programa de educación pública también divulgamos con algunas instituciones de gobierno para que conozcan estos checklists y estas maneras, digamos, de detectar este tipo de prácticas. Repito, hablando de este caso de la práctica anticompetitiva de acuerdos horizontales. Ahora, en cuanto a las prácticas verticales, por ejemplo, podría ser a través de una denuncia, ya sea de este agente económico que está siendo, digamos, que sometido por un agente económico que goza de una posición de dominio para restringir o limitar la competencia. Lo mismo también puede ser en el caso de los abusos de posición dominante, que es el tercer tipo de práctica. Puede ser a través de monitoreos, por ejemplo, de mercado, donde se pueda ver en el análisis de determinado sector si está habiendo una variación en términos de los precios o de un agente que goza de una posición de dominio, pero vigilar que no abuse de esa posición de dominio, donde alianzas o con otras entidades, como por ejemplo la Defensoría del Consumidor que conversábamos, o estudios o análisis que podamos también hacer, pueden generarnos las alertas para ver si está existiendo un abuso de posición dominante en el mercado. Entonces, dependiendo del tipo de práctica, va a poder ser la manera en que podemos ir detectando estas conductas. Ahora, en cuanto a si hay un manual, bueno, la ley tiene su reglamento, pero hay distintas herramientas, como les mencionaba, en nuestro sitio web, que pueden consultar estudios sectoriales o lo que les hablaba también ya de las auditorías de competencia, entre otros, para conocer sobre, digamos que, más en detalle sobre sectores específicos y herramientas particulares para monitorear los mercados y que puedan servir para generar estas alertas. Creo que también esta persona tenía otra pregunta, no sé si
pasamos a la siguiente, Lic Medina, o usted me indica. Sí, en efecto, sí, porque se complementa con con lo que usted está respondiendo, licenciada. Gracias. Ok. Bueno, en cuanto a los canales, si me permiten, voy a compartir por acá una diapositiva. Bueno, en la última diapositiva que les mostraba, ustedes pueden ver el sitio web donde van a encontrar justo en la página principal los canales de aviso y de denuncia. En eso también van a profundizar en la próxima sesión, pero les muestro acá esta otra también por si es, digamos que más gráfica. Y van a estar conociendo en la siguiente sesión la diferencia entre un aviso y una denuncia, qué es requisito para cada uno de los dos canales, que se encuentran disponibles en nuestra página web y en nuestra aplicación para poder, en caso, generar una alerta o si hay mayor información, ya establecer una denuncia sobre una posible práctica anticompetitiva. Esto complementario a la tercera parte de la pregunta que veía en el chat. No sé si hay más consultas. Sí, hay otra consulta más, licenciada. A ver, Carlos Castillo nos pregunta, ¿es considerado prácticas anticompetitivos en el área de alimentos que una empresa coloque registros sanitarios falsos donde y donde se pueden denunciar este tipo de práctica? Sí, como les mencionaba, como práctica anticompetitiva no podemos tomarla. Tampoco me atrevería a dar una opinión sobre el tema de competencia desleal porque estamos hablando de información falsa y que en este caso no es necesariamente en virtud de afectar a otra empresa en específico, pero sí no es considerada una práctica anticompetitiva, no sería materia de la ley de competencia. Es interesante, licenciada, porque nos dice también más abajo que estas empresas logran entrar a tiendas con precios muy bajos porque no tienen una planta que cumple, no pagan impuestos, no pagan AFP, ni IS. O sea, es un tema, creo yo, que es bastante integral porque no solamente tiene que ver el tema digamos, de competencia, sino que un tema de reglamentación sanitaria también, entendería yo, ¿verdad? Y fiscal, ¿verdad? Entonces, el tema también es, no sé, es el tema en tiempo, que es lo que nosotros hemos logrado ver aquí en economía, es que son empresas que pues tarde o temprano van a tener que dar ese tipo de sanciones, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, como usted bien menciona, son, digamos que, otro tipo de infracciones a otros cuerpos normativos no específicos para el caso de competencia, pero que como parte también de la colaboración interinstitucional que la superintendencia lleva a cabo con otras instituciones del Ejecutivo y es importante también, digamos, conocer esta información porque pudieran generar una especie también de señal o alerta a que este tipo de empresas también estén incurriendo en algún tipo de práctica, aunque las infracciones que menciona puntualmente no las abarca nuestra ley, no sería materia de nuestra ley de competencia poder sancionarlas. Perfecto. Creo que con esto, licenciada, estamos finalizando la sección de preguntas y respuestas, ¿verdad? Eh, bueno, también si nos hacen una última consulta. A ver, nos dice la Superintendencia de Competencia abarca el rubro de servicios profesionales. Muy importante la pregunta. Es correcto. En una parte de la presentación les mencioné, creo que al final, cuando veíamos la estructura de la ley de competencia, que vamos a entender por agentes económicos y que esto lo van a profundizar en la próxima sesión, pero les adelanto desde ya que es un concepto omnicomprensivo, es decir, entramos todos hasta
quienes brindan servicios profesionales, el tema de sus aranceles y demás, puede sancionarse en caso de comprobarse una conducta anticompetitiva que haya para acuerdo de fijación de precios o de los distintos tipos que les mencioné. Sí, sí, nos amplía también, él nos ponía el ejemplo de la auditoría, los servicios de auditoría y de contabilidad, por ejemplo, ¿verdad? Sí, lo abarca. Hemos tenido exactamente la misma consulta también, por ejemplo, para el sector químico farmacéutico y sí, es omnicomprensivo, abarca hasta los servicios profesionales. A la orden, con mucho gusto. Bueno, licenciada, bueno, agradecerle, ¿verdad?, por compartir su tiempo, por su tiempo de manera voluntaria en el apoyo de esta capacitación, en el cual hemos tenido información muy importante, ¿verdad? Hablaba usted muy importante sobre el tema conceptual, el marco legal, ¿verdad?, relacionado al Código de Comercio, Ley de Competencia. Nos hacía la diferencia entre competencia desleal, prácticas engañosas, cuáles son las relaciones interinstitucionales entre ustedes y la Defensoría del Consumidor, cuál es el beneficio, ¿verdad?, de generar una cultura, ¿verdad?, que las empresas sean más competitivas y que realmente tengan un crecimiento sostenible, ¿verdad? Mediante un marco normativo y tratando de definir siempre las reglas del juego. Nos hacía un tema de historial del derecho de competencia, ¿verdad? La cronología, que creo eso es importante, pero más que importante, el concepto, ¿verdad? De generar cuál es qué es lo que se pretendía, ¿verdad? En El Salvador, ¿verdad? Hablábamos también del artículo 110 sobre el tema de los monopolios, las prácticas monopólicas, las prácticas anticompetitivas, ¿verdad? Las concentraciones económicas. Nos hablaba ya de digamos, como la base de la información para los siguientes webinars que vamos a desarrollar con ustedes. Creo que es importante para todos, pues, que toda esta información sea de beneficio para las empresas. Nuestro interés es que sean, al igual que todas las instituciones, deseamos que sean competitivas. Vamos a tener series para esta especialidad que es el derecho de competencia, y invitándolos, pues, ¿verdad? De igual manera para el día martes, viernes 26, del programa de cumplimiento de competencia, siempre en coordinación con nuestros compañeros de la Superintendencia de Competencia. Agradecemos su participación y esperamos pues nos puedan acompañar y pues tengan todos muy buenos días. Gracias, feliz día. Igual, igual. Solo la última ampliación es que vamos a subir estos webinars, van a ser editados y posteriormente subidos a nuestro canal para que ustedes tengan esta información, ¿verdad? Así es que respondiendo un poco a las consultas que nos hacían. Gracias.